Hola a todos, soy el maestro Iván de Jesús Asensio Montiel y es un gusto estar con ustedes en este curso Metodología de la Investigación en Salud con enfoque cuantitativo. En esta ocasión tendré el gusto de compartir con ustedes el tema Diseños de Estudios Observacionales. En este tema abordaremos los cuatro principales estudios observacionales, que son los estudios de corte, estudios de casos y controles y estudios transversales. También hablaremos rápidamente de lo que son los reportes y series de casos. Y bueno, tener en consideración la principal diferencia entre los estudios observacionales y experimentales es la asignación de la exposición. En el caso de los estudios experimentales, esta asignación la da el investigador, mientras que en los observacionales esta no es dada de ninguna manera por los investigadores. En esta lámina haremos un breve repaso de cómo son clasificados los estudios, tomando en consideración 5 criterios. El primero ya lo vimos, de acuerdo a la asignación de la exposición, los estudios pueden clasificarse en experimentales y observacionales. En esta plática estaremos hablando únicamente de este segundo grupo. Un segundo criterio es el número de mediciones. Si un estudio realiza dos o más mediciones a lo largo del tiempo, se trata de un estudio longitudinal. En tanto, si se realiza una sola medición, estos se consideran como transversales. El tercer criterio es la temporalidad. Estos pueden ser prospectivos, es decir, cuando se realiza el estudio a partir del presente, o retrospectivos cuando reconstruimos la historia. De acuerdo a la selección de los participantes, los estudios pueden ser seleccionados los individuos por la exposición, por el evento de interés, es decir, la enfermedad, o por ninguno. Y finalmente, de acuerdo a la unidad de análisis, los estudios pueden basarse en los individuos o bien en la población. Teniendo en consideración algunos de estos criterios, vamos a ir analizando los diferentes diseños de estudios y qué características se adaptan a cada uno de ellos. Iniciaremos hablando sobre el estudio de corte. El estudio de corte es un estudio observacional caracterizado por el seguimiento de los sujetos a lo largo del tiempo, es decir, que se realizan al menos dos mediciones. Como antecedente histórico, las cortes eran unas unidades del ejército romano constituidas por un mismo tipo de soldados. Analizando las 5 características previamente mencionadas de los estudios de corte son estudios observacionales de acuerdo a la asignación de la exposición, cuya unidad de análisis son los individuos. Como lo comentamos, el número de mediciones es longitudinal, es decir, se realizan al menos dos mediciones. En la primera de ellas, los individuos deben de estar libres del evento de estudio. Respecto a la temporalidad, tenemos dos tipos de cortes, unas cortes prospectivas y la segunda corte retrospectiva o histórica. En el primer tipo de cortes, las prospectivas, el seguimiento de los sujetos se realiza en el presente y hacia el futuro. En tanto, en las históricas, tanto la exposición como los desenlaces se realizan de manera retrospectiva, es decir, en el pasado. Y finalmente, respecto a la selección de los participantes, los estudios de corte se basan en la selección de los individuos en base a la exposición, de tal manera que vamos a tener un grupo expuesto, la corte expuesta, y un grupo no expuesto, la corte no expuesta, los cuales se siguen en el tiempo para comparar la ocurrencia de algún evento de interés. Los, est- los estudios de corte también se denominan estudios longitudinales, prospectivos o de incidencia, y son similares a los ensayos clínicos controlados, excepto en que en esta ocasión la asignación de la exposición no la realizan los investigadores. Como lo comentamos previamente, la selección de los sujetos en los estudios de corte se basa en la exposición, de tal manera que se tiene la corte expuesta y la no expuesta. Los sujetos deben de estar libres del evento al inicio del estudio y el seguimiento en el tiempo contabiliza tiempo persona hasta que sucede alguno de los 4 desenlaces siguientes, es decir, que desarrolle el evento de estudio de la enfermedad, que fallezca el paciente, que se pierda durante el seguimiento o que se termine el estudio. Y finalmente lo que se realiza es comparar las incidencias entre los grupos,
de tal manera que puede haber dos medidas de incidencia, una la tasa de incidencia basada en tiempo personal o incidencia acumulada, y esta comparación se realiza a través de los hazard ratio o del relative risk. Existe una clasificación que divide a las cortes en fijas y dinámicas. En el caso de las cortes fijas, se caracterizan porque tienen un periodo de reclutamiento fijo, donde no permiten la admisión de más individuos durante el desarrollo del estudio, y al finalizarlo se tiene una corte fija o corte cerrada. En tanto, existen también las cortes dinámicas. Estas cortes dinámicas se caracterizan porque permiten la entrada y salida de nuevos sujetos durante la fase de seguimiento. De esta manera, el número de miembros puede variar a lo largo del tiempo y cada uno de aquellos que ingresa o sale contribuye con el tiempo persona. En el caso de las cortes fijas, la medida de incidencia se denomina la incidencia acumulada, mientras que en las cortes dinámicas, dado que se considera el tiempo persona, ahí se calcularían las tasas de incidencia. En esta lámina podemos ver el diseño clásico de un estudio de corte. El estudio de corte parte de una población en la cual se descartan primeramente los casos de la enfermedad que son prevalentes, quedándonos con únicamente los no casos de la enfermedad. Habíamos dicho que al inicio del estudio todos los sujetos deben de estar libres de la enfermedad al momento de iniciar el estudio. Una vez que tenemos los pacientes que no son enfermos, tenemos los casos que van a estar expuestos, la corte expuesta, que no son casos, y la corte no expuesta, que también son no casos. Esta sería la corte. El seguimiento se realiza en estas dos cortes a lo largo del tiempo, realizando al menos dos mediciones. Y finalmente vamos a tener en el seguimiento aquellos expuestos que desarrollaron la enfermedad y aquellos que no la desarrollaron, y finalmente también los casos, la corte no expuesta que se enfermó y la corte no expuesta que no se enfermó. En esta lámina presentamos un ejemplo de un estudio de corte publicado en el año de 2003. Se trata de un estudio de corte prospectiva donde se analizaron a 167 niños de 6 a 12 años de edad. En este grupo de sujetos se trató de una corte fija que se siguieron cada 4 meses a lo largo de 3 años. Las exposiciones de interés fue el cumplimiento del tratamiento para el asma y el tabaquismo pasivo, mientras que los desenlaces de interés que se evaluaron fueron el control de asma por síntomas y el flujo expiratorio máximo. Aquí lo que esperaríamos observar es que la corte expuesta a un cumplimiento del tratamiento tuviera una mayor incidencia de control de asma, mientras que la corte expuesta al tabaquismo pasivo debería de tener una incidencia de control de asma mucho menor. Y efectivamente, lo que se observó en este estudio es que el control de síntomas, que fue el evento de interés, se asoció inversamente con el consumo de tabaco de forma pasiva y se asoció positivamente con el cumplimiento del tratamiento. Para concluir, respecto a los estudios de corte, es importante mencionar que tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que es el único diseño que permite medir la incidencia. Existe una clara secuencia temporal entre la causa y el efecto, es decir, la exposición siempre procede al efecto, cosa que solamente podemos ver en este tipo de estudios junto con los ensayos clínicos controlados. Además que brindan la oportunidad de estudiar exposiciones poco frecuentes. Sin embargo, tiene desventajas. La principal es que requiere de tiempo y pueden ser bastante costosos el desarrollo de estos diseños, especialmente las prospectivas. El seguimiento de los sujetos también puede ser complejo. Vimos en el estudio anterior que se realizó durante 3 años seguimiento cada 4 meses, y esto también eleva también los costos. Las pérdidas pueden producir sesgos de selección e incluso influir sobre los resultados, y son poco útiles para enfermedades poco frecuentes. Ahora hablaremos de los estudios de casos y controles. Vimos que en los estudios de corte se realizaba la selección de los sujetos en base a la exposición. En el estudio observacional de casos y controles se caracteriza al revés por la selección de los sujetos en base al evento de estudio. Y se toma
un grupo de sujetos controles que se incluirán como población de comparación o referencia. Este diseño es el diseño clásico de la epidemiología moderna y fue empíricamente empleado por John Snow en el siglo XIX al investigar las causas de la epidemia de cólera, cuando comparó casos y no casos en cuanto a su lugar de residencia y la fuente de agua potable, identificando una fuente de agua como la causa de la epidemia de cólera en Londres en 1854. Repasando las características de este diseño, trata de un estudio observacional por la asignación de la exposición basado en los individuos como unidad de análisis. Se realiza una única medición, es decir, es transversal. En la temporalidad es retrospectivo porque estamos evaluando históricamente tanto la secuencia de la exposición como de la enfermedad, y la selección de los participantes, como lo comentamos, lo más importante es que es por el evento, teniendo un grupo de casos y un grupo comparativo de controles. En esta lámina podemos observar el diseño clásico de un estudio de casos y controles. La investigación inicia a partir de una población fuente. Vamos a tener básicamente dos grupos, una población fuente para los casos y una población fuente para los controles. A partir de esta población fuente de los casos se realiza un tamizaje para los casos incidentes y eliminamos los casos de otras enfermedades y nos quedamos únicamente con los casos incidentes, y a partir de estos casos vamos a recrear la exposición de tal manera que vamos a tener casos expuestos y casos no expuestos. Por el lado del brazo de la población fuente de los controles se realiza una selección también de estos casos y se eliminan los casos prevalentes, de tal manera que nos quedamos con los controles, los cuales se recrea lo que es su exposición teniendo dos grupos, los controles expuestos y los controles no expuestos. Como podemos ver, el diseño es retrospectivo porque parte del efecto hacia la causa y la investigación se realiza de esta forma. Viendo de otra manera este mismo diseño, tenemos la población, desde se eliminan los sujetos no legibles, los no participantes, y se seleccionan los casos y los controles. Se inicia el estudio y se recrea lo que es la exposición, de tal manera que tenemos al final una tabla de 2x2 donde tenemos casos expuestos que se denominan A, casos no expuestos B, los controles expuestos C y los controles no expuestos D. La medida específica de los estudios de casos y controles es la razón de momios, que podemos ver que se calcula multiplicando A por D entre B por C. A continuación tenemos un ejemplo de un estudio de casos y controles que se publicó en esta revista en el año de 1998. Es un diseño que se realizó en la Ciudad de México y se seleccionaron 513 casos de cáncer cervicuterino de 8 hospitales del área metropolitana de la Ciudad de México y se compararon con los controles, que fueron 1007 mujeres, obviamente sin cáncer de cervicuterino, de un muestreo aleatorio de 6220 viviendas de la Ciudad de México. La exposición de interés fue el participar en el programa de detección oportuna de cáncer cervicuterino, mientras que el evento de interés, como lo vimos, fueron seleccionados los casos y los controles, fue el cáncer cervicuterino. Y como resultado se tiene que el programa de detección oportuna de cáncer cervical tuvo un efecto protector en caso de las mujeres que asistieron sin síntomas ginecológicos. Es decir, la razón de momios fue de 0.51 con un intervalo de confianza 95%, del 0.39 a 0.67. Cuando la razón de momios se encuentra por debajo del 1, se dice que es un factor protector, mientras que cuando se encuentra por encima del 1 es un factor de riesgo. Es importante tener en cuenta que el intervalo de confianza en este caso, ambas se encuentran por debajo del 1, lo cual es significativo y se considera como un factor protector. Para concluir el apartado de estudios de casos y controles, mencionaremos las ventajas y desventajas. La ventaja importante es que son menos costosos y requieren un menor tiempo de desarrollo en comparación con los estudios de corte y nos permiten estudiar exposiciones múltiples. En el caso de los estudios de corte son exposiciones más limitadas. También son útiles para el estudio de enfermedades poco frecuentes o con latencias muy prolongadas, lo cual resultaría muy costoso realizar en un estudio de corte. Por otra parte, las desventajas es que no tenemos ninguna medida de frecuencia de la enfermedad, es decir, no permiten medir ni la incidencia ni la prevalencia. Por otra parte, son susceptibles de sesgo de selección y puede tener problemas para definir una población como fuente de los casos
o también para medir adecuadamente la exposición. Los estudios transversales son también denominados estudios de prevalencia o encuestas de salud. Se caracterizan por ser estudios observacionales que miden la prevalencia de un evento en una población y tiempo definido. En este estudio, la característica más importante es que la selección de los participantes no se realiza ni en base a la exposición ni en base a la enfermedad, sino que se selecciona únicamente la población en un tiempo definido, y se realiza la medición de ambos, tanto del desenlace como de la exposición. De acuerdo a la asignación de la exposición, estos estudios son observacionales, únicamente se realiza una medición por lo que son transversales, pueden ser retrospectivos o prospectivos si se realizan, y finalmente se analizan únicamente. En esta lámina podemos ver el diseño clásico de un estudio transversal, el cual parte de una población blanco. Se eliminan los sujetos no elegibles y no participantes, se realiza una selección aleatoria y se determina tanto el antecedente de exposición y ocurrencia del evento al mismo tiempo en esta población de estudio. Al final del estudio tendremos una tabla de 2 por 2 como la que vimos en el estudio de casos y controles, donde hay casos y no casos, expuestos y no expuestos, y a partir de esta tabla podemos estimar de manera directa tanto es la prevalencia, es decir, los casos A más B entre la población de estudio, como la razón de momios multiplicando A por D entre y dividiendo entre B por C. A continuación analizaremos este ejemplo de un estudio transversal que se titula Seroprevalencia de SARS-CoV-2 en niños y adolescentes mexicanos en edad escolar y que se publicó en Salud Pública de México en noviembre del año 2021. En este estudio se trata de una encuesta probabilística de hogares con un muestreo politápico y estratificado representativo tanto a nivel nacional como regional. Y específicamente para este estudio se analizó una submuestra de niños quienes proporcionaron sangre venosa para la determinación de anticuerpos SARS-CoV-2. Fueron 944 niños de 3 a 12 años y 858 de 13 a 19 años. Esta encuesta se realizó durante el periodo agosto-noviembre de 2020 y el evento de interés fue la cero prevalencia de COVID-19. Estamos calculando entonces en un momento y en un tiempo específico, agosto-noviembre de 2020, un evento de interés que es la cero prevalencia de COVID-19, que en este caso fue de 18.7 para los pacientes en educación básica, los niños en educación básica con estos intervalos de 14.9 a 22.5, mientras que fue mayor en los sujetos de educación media 26.7, con un intervalo de confianza al 95% desde 22.1 hasta 31.3. Para finalizar este apartado de estudios transversales, mencionaremos las ventajas y desventajas de este tipo de diseños. Entre las ventajas es que son eficientes para estudiar la prevalencia de una población. Puede estudiarse varias exposiciones e incluso varios desenlaces al mismo tiempo y son relativamente menos costosos y se pueden realizar en poco tiempo. Sin embargo, una de las desventajas importantes es la ambigüedad temporal, es decir, que como estamos midiendo tanto la exposición como el desenlace al mismo tiempo, no sabemos en ocasiones qué fue primero, si fue la exposición o fue el evento. Tenemos también problemas para definir y medir exposición, puede haber sesgos de selección o por las sesgos de selección de casos prevalentes, es decir, que se están representando enfermos con tiempos prolongados o con sobrevida o con manifestaciones con mejor curso clínico. Y finalmente que la causalidad es débil en estos casos. Habíamos mencionado que los estudios de corte son aquellos que tienen una clara secuencia temporal. En este caso, esta causalidad es débil. Finalmente hablaremos de los estudios de serie de casos, que son estudios observacionales que se caracterizan por la descripción de un conjunto de casos clínicos en un intervalo del tiempo.
En el caso de nuevas enfermedades o fármacos, las series de casos contribuyen a la caracterización del perfil y de delimitación de nuevas entidades nosológicas. Los series de casos, por ejemplo, de VIH fueron los primeros reportes en la literatura de esta nueva enfermedad. También analizaremos que en el caso de la COVID-19, también a través de serie de casos se dieron a conocer los primeros casos de esta pandemia. De acuerdo a las características de estos estudios, son observacionales, cuya unidad de análisis son los individuos. Se realizan habitualmente una única medición, por lo que son transversales y son retrospectivos en su temporalidad, y, y de acuerdo a la selección de los participantes, pues puede ser por el evento de interés, en este caso la COVID o el VIH, o bien por la exposición también. Analizaremos a continuación este estudio altamente citado que fue publicado en febrero del 2020 y que correspondió a una serie de casos. En este reporte se analizaron la información de 44.672 casos confirmados de COVID-19 que sucedieron en China entre el periodo de diciembre de 2019 al 11 de febrero de 2020. Se obtuvieron en esta serie de casos que el 86.6% fueron casos leves con una letalidad del 2.3%. De todos estos 44.000 casos, 1.716 fueron casos confirmados en trabajadores de la salud y 5 defunciones en este grupo con una letalidad del 0.3%. Respecto a las ventajas y desventajas de los estudios de series de casos, podemos mencionar las siguientes. Son estudios que se desarrollan relativamente fácilmente, son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo. Estos estudios también, como lo mencionamos, corresponden a primeros reportes de la literatura médica de alguna nueva enfermedad y proveen datos preliminares sobre el comportamiento clínico de los casos. Sin embargo, entre las desventajas se encuentra el tamaño de muestra limitado y que son susceptibles del sesgo de selección, es decir, porque se analizan en un solo centro hospitalario o de atención médica o en un solo país, y entonces pueden no representar a la totalidad de los casos. Finalmente, que estos estudios carecen de un grupo control, lo cual no permite hacer comparaciones. Para finalizar, podemos brindar las siguientes conclusiones de los estudios observacionales. Básicamente, los estudios de corte, casos y controles transversales y series de casos son los estudios observacionales más comúnmente utilizados y referidos en la literatura. Respecto a la evidencia causal, los que tienen una mayor evidencia son los estudios de corte, seguido de los casos y controles transversales y finalmente los estudios de serie de casos. Es importante mencionar que cada diseño tiene aplicaciones e implicaciones distintas, por lo que es importante conocer tanto sus ventajas y limitaciones. Seguramente estarán desarrollando alguno de sus estudios utilizando alguno de estos diseños. Es por eso importante que se conozcan tanto sus ventajas como sus desventajas. Pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta plática denominada